Noticiero Telemundo 20 a las 11. Inicia ahora. Es como si estuviera en mi pueblo. Tenemos miedo y aquí igual miedo. ¿A dónde vamos a ir entonces? Temerosos y desesperados se sienten muchos migrantes tras la decisión de un juez de extender el título 42. Y mientras líderes estadounidenses lo celebran, algunos de ellos también aseguran que esta medida protege a estados fronterizos. Mientras que del lado mexicano, quienes esperaban hoy que cambiara el rumbo de sus vidas parecen no ver la luz al final del túnel. Buenas noches, gracias por acompañarnos. El juez Robert Sommerhays emitió una orden judicial preliminar que impide poner fin a una norma de salud conocida como el título 42. Y Lisset, pues Sommerhays, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Lafayette, Luisiana, tomó esa decisión después que el 1 de abril los CDC argumentaron que la medida no era necesaria porque Estados Unidos había rebasado lo peor de la pandemia del COVID-19. Y acto seguido, estados como Texas, Luisiana y Arizona demandaron inmediatamente las intenciones del gobierno de Biden de levantar el título 42. Sommerhays, designado por el expresidente Donald Trump, dijo que los CDC habían rescindido indebidamente el título 42. Ahora, para entender qué sucede con la norma de salud del título 42, por qué se mantiene vigente e impide a la mayoría de los solicitantes de asilo presentarse en la frontera estadounidense, a pesar de que la ley de asilo es un derecho inalienable para los extranjeros que lo soliciten en Estados Unidos, tenemos que adentrarnos en el veredicto del juez Robert Sommerhays. Bueno, basado en la información de la decisión del juez, no vemos nada de verdad directo a un tema de salud o un tema de pandemia o un tema de la CDC o la necesidad de que la CDC mantenga o inmigración mantenga el título 42 basado en algún tipo de emergencia demostrado por la CDC. Ahora bien, es decir, según el juez conservador del circuito de Lafayette de Luisiana, la eliminación gradual cargaría a los estados con, y citamos, costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención en educación y otros servicios. Esa aseveración es la que es un poco contraproducente para abogados como Jaime Vázquez. Porque tenemos que tener presente de que sí, ha causado cierto beneficio para el gobierno en inmigración, para prevenir entradas al país, pero es importante entender que esto es basado en la pandemia. O sea que si ya la pandemia no existe, el título 42, o si la pandemia ya no requiere de que ciertas medidas sean tomadas, por ejemplo, mascarillas en los aviones, al mismo tiempo el título 42 no debería ser impuesto o obligarle al gobierno que lo siga manteniendo si ya no estamos en ese modo de pandemia. Sí, es cierto, tal vez el gobierno federal no actuó de la manera legal correspondiente y no esgrimió argumentos contundentes en su apelación reciente, pero es que esta norma es de salud, por lo cual los argumentos del juez Sommerhays pudieran cruzar la línea jurídica concerniente al por qué el título 42 debe mantenerse basado en una crisis de sanidad y adentrarse en consecuencias políticas y económicas que difieren del título 42. Activismo jurídico-político, diríamos. Hay más, porque mientras el gobierno federal quiere levantar el título 42, porque el 1 de abril los CDC recomendaron hacerlo, resulta que ahora los CDC han registrado un incremento en los casos de COVID-19 en el país y recomiendan a 1/3 de la población usar mascarillas. Así las cosas, política, salud y el imperio de la ley. Y bueno, mientras políticos y jueces llegan a una decisión final, en nuestra región reaccionan a la determinación de hoy. Y Melissa Sandoval nos comenta qué pasará con los migrantes que buscan pisar el suelo estadounidense. Gilberto, Lisset, ¿qué tal? Muy buenas noches. Defensores proinmigrantes aseguran que la extensión del título 42 no es ética. Aseguran que esta medida sanitaria simplemente seguirá negándoles el derecho a los inmigrantes para solicitar asilo político. La esperanza se ha vuelto extremadamente agotadora para estos migrantes en Tijuana que día a día esperan en vano la oportunidad de ser llamados por agentes migratorios. Entonces hay que acordarnos que cruzar una frontera es un derecho humano y no se está cumpliendo con los dos gobiernos. Este viernes el juez federal Robert Sommerhays emitió una orden preliminar para que siga vigente la política migratoria y sanitaria creada bajo el gobierno de Donald Trump, excusándose en el peligro de la pandemia de COVID-19. Lo de COVID ya en general pasó. No debe de existir el título 42. Para Enrique Morones, quien es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Gente Unida, afirma que la política seguirá poniendo en riesgo la vida de los migrantes más vulnerables, los niños no acompañados.
Eso perjudica mucho a estos niños, porque estos niños no están buscando mejor vida, están buscando vida, porque muchos de ellos, si se quedan en su país de origen, sea El Salvador, Guatemala, México, Haití, se van a morir. Y es que la medida implica que el gobierno deporta automáticamente en la mayoría de los casos a los inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, una realidad que le tocó experimentar al abogado de inmigración César Luna durante los últimos 2 años. Yo te diría que de los que a mí me tocaron representar, más o menos el 50% se dio por vencido y desapareció, regresó a su país o permaneció en México o se pudo haber cruzado a Estados Unidos de manera indocumentada. Tras el fallo, los migrantes deberán permanecer en México y esperar meses o incluso años para comenzar un proceso migratorio de asilo, algo que según Luna los pone en desventaja ante un juez. Son casos muy complicados donde abogados tenemos que ir a México, tratar de preparar a un cliente en una situación muy complicada. Las personas están en cuestiones muy precarias, en un país que no es suyo, entonces no son condiciones óptimas para una persona que viene corriendo de su país tratando de refugiarse. Sin embargo, hay quienes alegan que con el aumento de contagios de coronavirus y las nuevas variantes, ahora no es el momento de eliminar dicha política. ¿Por qué vamos a arriesgarnos aún más? Gente que viene viajando por mucho tiempo, gente que ha estado hasta viviendo en la calle, me imagino, que es mucho más riesgoso ese tipo de gente. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que implementará más recursos y personal en la frontera por la posible llegada de más migrantes. Sin embargo, aquí en la región San Diego, un portavoz de la patrulla fronteriza aseguró que esos recursos no serán necesarios. Reportando para Telemundo 20, Melissa Sandoval. Gracias, Melissa. Y tras conocer el dictamen, la Casa Blanca manifestó su desacuerdo y dijo que el Departamento de Justicia apelará a esta decisión, diciendo que, y cito, la autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito. Agregando que la administración Biden continuará haciendo cumplir la autoridad de salud pública del título 42 de los CDC del 2020 hasta que finalice la apelación. Y con o sin título 42, el flujo migratorio hacia la frontera norte de México no se detiene. Y a pesar de que se determinó que esta política migratoria se mantiene vigente, las familias desplazadas por la violencia de estados como Michoacán continúan llegando a Tijuana con la esperanza de poder cruzar. Cintia Gómez nos explica. Con maletas en manos, llenas de temor e incertidumbre, familias michoacanas continúan arribando a la frontera, huyendo de la violencia de sus lugares de origen, a pesar de que las solicitudes de asilo en Estados Unidos se mantienen frenadas bajo la extensión de la vigencia del título 42. Imagínense nosotros escondidos abajo de la cama y entran ellos balazo y balazo para adentro de nuestra casa. Imagínense que usted esté ahí adentro. Es algo feo. Ya no nos podemos vivir. Juan Manuel y su familia huyeron de Michoacán con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, una esperanza que se ve truncada luego de la determinación del juez federal que mantiene vigente la medida política y sanitaria. Nos mandaron para acá porque nos iban a matar a uno de nosotros y nos venimos para acá. En este albergue en Tijuana, decenas de familias se mantendrán aún en una larga espera para poder comenzar un proceso y solicitar asilo humanitario en Estados Unidos, pues solo algunos casos especiales han podido cruzar, haciendo una excepción al título 42. Y creo que fue bastante favorable para los albergues que estábamos sobrepoblados. Pues se ha dado esta bendición y por eso es que hay un poco menos de gente en este albergue. Han estado saliendo en días pasados, todavía antier salieron, pero en estos días ya no, todos estamos en la espera. Una espera, ahora nuevamente, indefinida. De acuerdo a lo que nos comentan, aquí en este albergue de Pro Amore Dei hay espacio suficiente para poder recibir a más migrantes en caso de que esto sea necesario. Por lo pronto, hay más de 140 personas que están en espera de poder solicitar el asilo en Estados Unidos. En Tijuana, para Telemundo 20, Cintia Gómez.
Gracias, Cintia. Y las reacciones ante el anuncio de la extensión del título 42 varían en correspondencia de a quién se le pregunte. Por un lado, autoridades en Arizona, por ejemplo, como el gobernador Doug Ducey, y alguaciles de ciertos condados celebran y aseguran que esta medida protege al estado de Arizona, el cual es frontera con Nogales, Sonora, en México, mientras que unos migrantes del lado mexicano no pudieron contener la tristeza. La verdad, mal, porque todas estábamos esperando, pues. Y no sé, no hay palabras. Pues lo mismo que dice la señora, pues estacionada, porque estamos esperando todos aquí una respuesta y sentimos feo porque me dijo que pues no, se va a alargar más, pues. Imagínense la desesperación, y esas fueron las palabras de dos mujeres migrantes desesperadas y decepcionadas también tras el anuncio, el cual esperaban cambiaría el rumbo de sus vidas. Si bien el título 42 es una medida que deporta a los migrantes inmediatamente sin la oportunidad de pedir asilo, a inicio de esta semana una plática con un vocero de la patrulla fronteriza afirmó que del total de los encuentros que se tienen registrados, el 85% de los migrantes no desean entregarse ni ser atrapados, como pasa en Yuma o en el sector de Texas. Y precisamente desde Eagle Pass en Texas, nuestro compañero Enrique Teuteló estuvo con migrantes y autoridades escuchando sus reacciones. Algunos, Lisette, de esos migrantes entrevistados apenas habían acabado de cruzar. Enrique, pasamos contigo. Exactamente a la misma hora en que se anunciaba la decisión judicial desde Luisiana, este grupo se lanzaba al río Bravo, a escasos pasos del puente internacional Camino Real. Nicaragüenses, venezolanos junto a peruanos y ecuatorianos que ya se les habían adelantado una hora antes. Pasé un susto muy fuerte por allá, salieron 3 tipos con una escopeta, una pajiza automática. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Honduras. En minutos serían trasladados para ser procesados, huellas digitales a tomar, atención médica a los necesitados y luego, si logran convencer a su agente entrevistador, tierra adentro o deportación. Pasando buenas y altas y bajas, pero la emoción de lograrlo y la tristeza pues de que no sabemos qué va a pasar acá. 38 días salí de mi casa. 38 días salí con la esperanza de llegar hasta este país y gracias a Dios estoy aquí, pero no sé qué se viene. Caen las llamadas cada 10, 15 minutos. Situaciones como estas nos hicieron preguntar más temprano a agencias locales y en vecindarios cómo se convive con esta carga de trabajo y con esta realidad. Telemundo 39 tuvo así acceso a 90 minutos de patrullaje y a la realidad diaria de estos agentes en la zona de la frontera. Lo que no mira todo el país es lo que está pasando aquí en la frontera, donde vivo yo, donde es mi comunidad. En unos meses más para adelante, esta va a ser un problema de todas las ciudades de los Estados Unidos. Invaden tus propiedades porque ellos andan buscando cruzar, ¿verdad? Y no les importa si hay cercas o no hay cercas, como quieren ingresan a tu propiedad. La tarea es ardua aún, pues eventualmente el título 42 desaparecerá. Por ello, la patrulla fronteriza se prepara y ha pedido al menos $2.000 millones más al gobierno federal, pues según ellos, la posibilidad de recibir de 9.000 a 18.000 indocumentados por día entonces sería real. Si usted se pregunta cómo está el tema de los cruces indocumentados en este momento en el país, a todo lo largo de la frontera sur, autoridades fronterizas aseguran que aproximadamente cada día detienen unos 7.400 indocumentados. Desde el Río, Texas, Enrique Teuteló, Telemundo.